Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué más Rojas? Bien, sí, señor. Muy buenas noches para todos. Eh, el día de hoy quiero hacer como una verificación de los asuntos que hemos estudiado. Les envié un documento al grupo de un examen, de unas preguntitas sencillitas, para verificar cada uno, analice cómo estamos en conocimiento, cómo vamos. Es muy sencillito. Bueno, realicé dos actividades. Esto es unos consejos, digamos, unos truquitos que les tengo para presentar el examen, ¿sí? Pero ya lo vemos ahorita. Y bueno, aquí está el examen que les envié acá atrás. Les quiero que lo verifiquemos, pero inicialmente vamos a mirar, digamos, en la parte académica cómo vamos, según los temas que tenemos estipulados para estudiar. Entonces, ya vimos Constitución Política de Colombia, vimos los derechos humanos, vimos el Código, digamos, penal y de procedimiento penal. Pero vamos a verificar qué es lo esencial o qué nos pueden preguntar de cada tema. Digamos, en la Constitución Política de Colombia nos van a preguntar respecto a los derechos humanos, van a preguntar los mecanismos de participación, es seguro que les preguntan, los mecanismos de protección, es seguro que les preguntan. Entonces tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo la diferencia entre la acción popular y la acción de grupo. Esa diferencia tiene que estar muy marcada, tenemos que saber qué se hace en cada uno, quién lo puede, digamos, solicitar, cómo se va a hacer esa acción de grupo y esa acción popular, cómo se va a hacer. Siempre preguntan la diferencia de esas dos, porque es fácil confundirlas, ¿sí? Los mecanismos de participación, tenemos que diferenciar bien lo que es consulta, lo que es plebiscito y lo que es referéndum. Esas tres tenemos que saberlos dividir bien. Es esencial, es importante para el examen saber diferenciar estos aspectos. Siempre los preguntan. Entonces vamos a tenerlo muy presente. ¿Sí? En derechos humanos, ¿qué es lo que nos pueden preguntar? Las clases de los derechos humanos, cuál es de primera generación, cuál es de segunda generación, cuál es de tercera generación. Y van a verificar que sepamos que primero se va a verificar la situación internamente. Acá en el país se va a verificar la situación y después ahí sí va a salir al sistema interamericano de los derechos humanos, ¿cierto? Que va a estar la comisión y la corte. Ellos necesitan o nos van a evaluar eso, si sabemos qué es la comisión y qué es la corte, qué hace la comisión y qué hace la corte. La comisión ahorita acabó de tener un cambio en el nombre, pero creo que en el examen no saldrá, no sé. Ya no se llama Comisión Interamericana, sino ahora es Consejo Interamericano. O sea, le cambiaron el nombre. Es un consejo. Porque este ente lo que va a servir es eso, de consultoría, de verificación, y va a vigilar o va a viajar, asistir a cada país donde haya una situación de Sube el vulneración. internet, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro, digamos, en este aspecto de los derechos humanos. ¿Qué hace la comisión? ¿Qué hace la corte? ¿A cuál sistema pertenecemos? Y que primero se tienen que agotar todos los recursos nacionales para ahí sí salir a instancias internacionales. ¿Listo? Después en el Código Penal, ¿qué nos pueden estar preguntando? Saber diferenciar qué es dolo, qué es culpa, qué es preterintención. Saber identificar qué es autor, qué es coautor y qué es partícipe. Esas tres cosas. Tenemos que tenerlas muy claras, muy claras. Después, en el procedimiento penal, en la ley 906, vimos todas las audiencias, ¿verdad? Tenemos que tener clara qué se hace en cada audiencia. Si pueden, hagan un dibujito y hacen en los círculos, digamos, de las audiencias y colocan en cada audiencia quiénes asisten y qué se hace en cada audiencia. Entonces, aquí asiste el abogado defensor, el fiscal y el juez. Digamos, en esta audiencia el que va a hablar es el abogado defensor. En la otra, en esta audiencia el que va a hablar es el fiscal. O sea, no es que solamente hable él, ¿no? Porque el otro también puede hablar. Pero quien va a llevar la batuta o quien va a desempeñarse en esa audiencia es esa persona, ¿sí? Tenemos que tener claro el juez de garantías cuáles audiencias va a verificar y el juez de conocimiento cuáles audiencias va a verificar. En qué audiencia
se declara la persona víctima, en qué audiencia la persona ya toma la condición de acusado, en qué audiencia ya, digamos, ya se entregaron todas las pruebas y lo único que se va a hacer es la verificación, ¿cierto? Entonces, digamos, eso es lo importante en la ley 906, que es el de procedimiento penal. Vamos a verificar, digamos, quién es el que lleva esa persecución investigativa, esa persecución judicial, qué actividades tiene esa persona, qué actividades tiene el juez, qué actividades tiene el defensor, cuáles son los motivos para solicitarle a una persona medida de aseguramiento preventivo como medida cautelar, cuáles son, digamos, qué otra distancia hay. La preclusión, que la preclusión es cuando no encuentra, aunque creo que no la ingresan, ¿no? Que es cuando el fiscal no encuentra motivos suficientes para determinar que la persona sí fue, y por el principio de favorabilidad, perdón, por el principio de presunción de inocencia, pues si la persona no se demuestra que es culpable, es inocente. ¿Listo? Después veíamos la ley 1098, ya la verificamos. Sobre todo, grábense, sobre todo las edades, las horas para los permisos de trabajo. ¿Quién va a dar el permiso de trabajo? El año pasado preguntaron las horas, creo que este año pueden preguntar en la ausencia de quién del permiso. Entonces, grábense en eso, quién da el permiso en las ausencias. También, quién hace restablecimiento de derechos. Entonces, en ausencia de este, quién sigue el otro. Es importante saberlo. ¿Qué otras cuestiones? No sé, como a modo de sugerencia, tengan claro desde cuándo a cuándo es niño, de cuándo a cuándo es adolescente. A qué edad pueden ingresar a videojuegos, a qué edad pueden trabajar y a qué edad ya tienen que, digamos, la ley 1801 dice que a partir de esa edad de los 16 ya se le puede aplicar a él orden de comparendo. Anteriormente es, pero amonestación. A partir de los 16 en adelante ya se le puede aplicar, digamos, la medida correctiva. ¿Listo? ¿Qué más deberíamos saber de la ley 1098? Seguro salen 3, 4, 5 preguntas de esta ley. Siempre salen 3, 4. Entonces, es una ley que es importante. Ya la vimos como 2 veces. 2, 3 veces la vimos. Entonces, es importante. El sistema penal de responsabilidad para los adolescentes, cómo está conformada las salas, ¿cierto? Que decíamos que era el 2 por 1 o el 1 por 2, ¿cierto? 1 penal y 2 de familia. Si no hay de familia, pues 2 civiles. Sería 1 penal y 2 civiles, ¿cierto? Así están conformados digamos, tribunales para adolescentes, ¿cierto? Responsabilidad penal para adolescentes. También tenemos que verificar, mm, digamos, diferenciar los documentos que necesitamos para el permiso de trabajo y los documentos que necesitamos para salir del país. Son diferentes, ¿sí? ¿Qué otra cosa debemos verificar? ¿Quién es el ente que va a realizar las actuaciones de policía judicial, ¿cierto? Que va a ser policía de infancia y adolescencia. Y cuando no estén ellos, ¿quién la va a realizar? Esto es pregunta, esto ha salido varias veces. Pues muchos dicen, la Policía Nacional, porque siempre en el otro término decimos que cuando no hay policía judicial, es Policía Nacional. Pero aquí cuando no hay policía de infancia y adolescencia, quien lo hace es policía judicial. ¿Listo? Hay que tener claro eso porque es pregunta, es pregunta. ¿Qué otra cosa tenemos que tener importantes digamos, en el Código de Infancia y Adolescencia? La división de los centros, digamos, ¿cómo se llama esto? Bueno, de los centros donde van a estar ellos privados de la libertad, ¿cierto? Que van a estar divididos, hombres y mujeres, ¿cierto? De una edad a otra aquí, ¿qué edades? Es de 14 a 16, de 16 a 18 y de 18 en adelante, ¿cierto? Profe, es que yo he visto que siempre cuando cumplen 18 se van y los envían a una cárcel. Pueden hacerlo, la vida normal, pero la ley dice que no, que deben seguir ahí y que debe haber un espacio para ellos. ¿Listo? Eso también puede ser pregunta. Bueno, después veíamos el tema
de la 1407, lo que tiene que ver con el Código Penal Militar. Es importante que sepan quién es el que comete el delito, quién, de cada delito, quién es el que lo comete, qué es lo que comete y cuándo lo comete. Esas 3 preguntas de cada delito. Si usted diga, no, la insubordinación, ¿qué es la insubordinación? Es el que en actitudes violentas no es con una orden, pero con actitudes violentas, ¿cierto? ¿Quién? Pues el subalterno. El subalterno no le cumple al superior, ¿cierto? Bueno, al inferior al superior, ahí no es subalterno. Bueno, ¿cuándo? Cuando le dé una orden legítima, ¿listo? Así de cada delito, ¿qué es la exacción? ¿Qué es la requisición? ¿Qué es la devastación? Todos estos delitos, verifiquemos las 3 instancias. Si quiere, o sea, transcriban a su agenda. Por favor, transcriban, es muy importante. Al momento que usted lee, transcribe y le pone dibujitos, colores, como usted lo quiera escribir y con su letra, usted lo apropia. Coloquen el delito, colocan qué es el delito, quién lo comete y cuándo lo comete. Esas 3 cositas, por lo menos. ¿Sí? Y, digamos, de cada delito yo les envié también el PDF y entonces es importante que hagan la transcripción de todo esto. De esos delitos, bueno, el año pasado preguntaron respecto al abandono de la tripulación, ¿cierto? Preguntaron, casi siempre preguntan el delito de centinela. Porque el delito de centinela, el delito de abandono del puesto y abandono del servicio, no sé por qué, pero muchos lo confunden, muchos tienden a confundirlo uno con el otro. Entonces es importante tenerlo claro porque nos hacen la casuística y tenemos que descifrar cuál es. Y resulta que dentro de las respuestas pues nos ponen los 3, abandono del servicio, abandono del puesto y delito de centinela. Como nos ponen los 3 y nosotros estamos confundidos cuál es cada cual, pues vamos a agarrar la pregunta, o de pronto no la agarramos, pero duramos mucho tiempo pensando y descifrando cuál es. Si nosotros tenemos presente quién es el que la comete, y tenemos presente qué es y cuándo se comete, pues no vamos a tener ningún inconveniente, ningún problema, la vamos a resolver fácilmente. Después veíamos lo que tiene que ver con la ley 1755, que es el derecho fundamental del derecho de petición. Veíamos los tiempos, que yo le decía que como medida siempre va a estar 15 días, ¿cierto? Pero después dicen que van digamos, que no, que exceptuamos estos porque esto es de información, entonces son 10 días. No, que exceptuamos estos porque son prioritarios, entonces son 5 días. No, que estos son de consulta y de organización de una respuesta, entonces nos vamos a dar 30 días. Entonces va a estar ahí el vacío, pero tenemos que tener claro cuándo se presentan los tiempos, digamos, dentro de instituciones, cuánto tiempo es, si es a un congresista o a un periodista, cuánto tiempo es, ¿cierto? Tengo que verificar todo esto. Después viene la ley 1801. Ya la vimos inicialmente, ahorita la vamos a volver a tocar. Vamos a ver otros temas, bueno, ya la hemos visto 2 veces, ¿cierto? Vamos a ver unos temas más específicos, más detallados. Les dice el recorderis desde el momento que hacen el llamado o que inicia el procedimiento, el caso, ¿cierto? Desde ese momento hay una ponderación del policía si quiere o no quiere hacer comparendo, luego si quiere o no quiere aplicar medida correctiva o si quiere aplicar, primero esos son los medios de policía, él puede aplicar los medios de policía, luego si ya ve que no, aplica la medida correctiva, qué es objeción, qué es apelación, ¿cierto? Los tiempos de esta, qué consecuencia lleva el no pago a un mes, qué consecuencia lleva el pago a 3 meses, el no pago a 3 meses, qué consecuencia lleva el no pago a 6 meses y cuándo va a tener caducidad la orden de comparendo, ¿cierto? Va a tener, prescripción, prescripción, ¿sí? ¿Qué es importante también? Sabernos un poco los comportamientos contrarios. No sé si yo les envié un documento que yo realicé. Voy a enviárselo ahorita otra vez.
un documento que yo realicé donde yo saco el comportamiento y enfrente le coloco de una vez la medida correctiva que va frente a él. Para no tener que leerlo, irnos al cuadrito abajo y esto, yo lo acomodé así. Y pues yo lo imprimí en un cuadernito pequeñito, un librito pequeñito, y lo cargaba en el bolsillo. Lo tenía en el bolsillo. Es más fácil. O en el bolsillo abajo de la, digamos, del pantalón del uniforme, que es más grande. Ahí lo puede uno guardar. Es muy, digamos, es de mucha ayuda en el diario transcurrir, porque usted dice, yo me acuerdo que esto estaba en un artículo, esto tiene que ver con la seguridad, entonces está del 27 en adelante. No, es que esto tiene que ver con tranquilidad, entonces va como desde el 40 y algo para adelante. No, es que este tiene que ver ¿con qué? Con salud pública, tiene que ver, y uno más o menos se ubica y va y busca el artículo, y de una vez va a buscar el artículo y de frente va a decir qué multa le va a poner o qué tiene que tachar, y es más sencillo. Ahorita se lo envío, se lo envío. Tienen que tener presente esto, esto de los comportamientos, mirar todos los comportamientos que hay. Cada comportamiento va engranado a una categoría jurídica que son 4, ¿no? Que teníamos: seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública, ¿cierto? Entonces, cada comportamiento va a llegar a una categoría o va a pertenecer a una categoría. Pero tenemos que tener cuidado que el examen nos pide mucha malicia. Bueno, esto lo tengo aquí en los consejitos que les tengo. Aquí están. El primero es tener conocimiento, el otro tener control corporal y mental, y el otro es tener malicia indígena. Pero ahorita ya lo vemos, ya lo vemos. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, tienen que saberse entonces los comportamientos. No todos, porque es que es complicado uno aprenderse toda la norma. Pero sí tener luces de qué es comportamiento y qué no es comportamiento. Tener también claro que se pueden aplicar los medios de policía sin aplicar una medida correctiva. Tener claro que el objeto del código es preventivo, o sea, siempre vamos a prevenir, no vamos a tratar de aplicar la norma, siempre va a ser preventivo. Y pues que vamos a ponderar la situación. Entonces, muchas veces la respuesta no es saberse la multa, es saber que ya arreglaron, no hay nada que hacer, ya. Esa es la respuesta. Profe, entonces, ¿para qué estudié y me aprendí la multa y entonces lo que yo aprendí? Sí, es bueno, pero hay que analizar la situación, tener malicia con la pregunta. En sí, ¿qué es lo que me quiere preguntar? En sí, ¿qué es lo que quiere el examen? ¿Sí? Entonces, lo que él quiere verificar es si yo doy soluciones, si yo soy rápido pensando. ¿Por qué? Porque el que necesitan es un perfil de una persona que dé soluciones. ¿Por qué? Porque es a la persona que le van a llegar los subalternos o los otros a preguntarle, venga, ayúdame en esto, solucioneme esto. Y pues debería, quien está en ese cargo, debería ser el líder, el comprometido, el del conocimiento, el de la pasión, el de la entrega y el de dar soluciones. Debería ser la persona idónea para solucionar todos los casos, para asesorar, para ayudar, para poder colaborarle a los otros y enseñarles. Tiene que ser un educador, poder enseñarle a los otros, multiplicar el conocimiento. Entonces, eso es lo que quieren verificar. Quieren verificar si usted sabe solucionar pacíficamente, si usted sabe guiar, si usted sabe comportar, controlar. Eso es lo que van a verificar. En sí, en todo el examen le están verificando perfil. En todo el examen le están verificando. Porque están verificando conocimientos, pero también esa habilidad, esa malicia. A ver si usted tiene la destreza de pensar rápido. Muchas veces esto no es de ser inteligente, es de ser vivo solamente, de ser de viveza. Muchas veces hay compañeros que tienen demasiado conocimiento, que amarran muy bien todos los casos, que se saben todo, que saben hacer todas las diligencias, pero no han pasado porque se ciñen solamente a eso y no verifican qué es lo que me quieren preguntar o qué es lo que quieren analizar aquí, ¿sí? Y se van por lo primero que ven. No, esto es, y se van por lo primero que ven. Y acá hay que descartar porque esto juega a hacer perder gente. Esto no es para evaluar si tiene conocimientos, es para ver si se dejó confundir. ¿Listo? Bueno, entonces en la ley 1801 tenemos que verificar eso, los medios de policía, las medidas correctivas,
y saber manejar situaciones, verificar los casos. ¿Listo? Sobre todo, lo que le digo, hay que aplicar primero en el lugar se realiza la situación, se verifica, se hace la ponderación, luego se miran los medios de policía. Si ya agotamos los medios de policía, ahí sí la multa, la medida correctiva, ¿cierto? La medida correctiva. Pero inicialmente son medios de policía. Hay que hacer, el objeto del código es preventivo, prevenir. ¿Listo? Bueno, acá viene el código disciplinario, no lo hemos visto. La ley 2179 de la categoría, esto nunca lo han preguntado. Este año podrían preguntar los términos de las distinciones, podrían preguntar esto que tiene que ver con la calificación y la profesionalización, preguntar esto sobre la junta evaluadora calificadora del patrullero de policía, digamos, cómo podría él homologarse o presentarse para ascender al nivel ejecutivo, también podrían preguntarlo. Bueno, y la 2196, la vimos, la estábamos viendo, que es el nuevo código disciplinario. Verificábamos ayer cómo nos pueden preguntar, o qué nos pueden preguntar. Entonces, aquí nos envían un caso, y ese caso tenemos que verificar cuál es la falta que digamos, la persona o el personaje cometió. Esa falta, si él la cometió con dolo o con culpa, ¿cierto? Y poder verificar cuál sería la sanción que le dan. ¿Por qué? Porque siempre lo han hecho así con la ley 1015. Entonces, esta vez lo pueden hacer del mismo modo, pero con el nuevo código, ¿cierto? Nos dice Pepito Pérez, golpeó en la cara con el bastón tonfa, ¿cierto? A un ciudadano rompiéndole el tabique, ¿cierto? Entonces, ¿qué sanción puede llevar por esto? Uno tiene que verificar si lo hizo con dolo, si es una agresión, es una falta gravísima, y con dolo queda, ¿cierto? Así lo hacen. ¿Por qué? Porque ahí no están analizando solamente si usted tiene memoria para grabar esto, sino para usted analizar situaciones, para dar soluciones. Tenemos que saber siempre esto, que siempre nosotros, bueno, el perfil que buscan nosotros somos las personas idóneas para dar soluciones. Entonces tengo que verificar eso. Listo. La 2197, creo que van a preguntar sobre las armas neumáticas, que nosotros le decimos traumáticas, pero en la ley dice neumáticas. Van a preguntar sobre esto. Esto va a ser pregunta. ¿Por qué? Porque es un tema muy concurrido y de demasiada, digamos, diferencias de puntos de vista. Esto lo pueden preguntar. Podrían preguntar también el nuevo artículo que tiene que ver con las amenazas. Ahora amenazar a una persona ya, digamos, o con un elemento, ya es un delito que lleva, digamos, a ser privado de la libertad. Ya lleva, ¿cierto? Está tipificado ya. ¿Qué otra cosa? Los agravantes los ampliaron. Ahora los agravantes tienen una pena más grande. Anteriormente era, no me acuerdo bien, me parece que eran de 30 a 60 meses los agravantes, y ahorita los colocaron de 48 a 60, algo así, 600. Tengo que verificar. El todo es que la mínima fue la que subió, la mínima de los agravantes. ¿Cuáles son los agravantes? Pues hacer un establecimiento público, el uso de menores, ¿qué otros agravantes? Digamos, hacer la conducta en un grupo, hacer un concierto para delinquir, ¿cierto? Esos son agravantes. Bueno, después nos envían a verificar el decreto 2535, ¿cierto? Que todo lo que tiene que ver con porte ilegal de armas. Por eso le digo que también las armas neumáticas la van a preguntar. Eso va a ser pregunta de examen. Porque también nos van a preguntar de las armas de fuego normales. Entonces, para podernos hacer confundir. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta también el tiempo para la entrega. Digamos, cuando incautamos un arma de fuego o un arma neumática, bueno, las dos tienen el mismo tiempo. Tenemos 15 días para dejarla a disposición de, pues, digamos, el organismo que está autorizado. En este caso serían el armerillo de la base de departamento, ¿cierto? En otros lugares serían, bueno, todo esto tiene que ir allá,
al depósito, almacenamiento de armas incautadas de la brigada, ¿cierto? De la base militar. Y el tiempo estipulado para hacer entrega de estos elementos son 15 días. Después de 15 días, ya el Código Penal Militar lo cobija a usted y puede ser acreedor, creo que es de 1 a 3 años de prisión. ¿Listo? Bueno, luego viene el decreto este 1791 que tiene que ver con el personal oficiales. Luego lo estudiamos bien. La verdad no. Hoy viene el decreto 003. ¿Qué pueden preguntar? Los elementos. ¿Cuáles son los elementos que están autorizados para hacerse uso en las manifestaciones? ¿Cuáles son las acciones preventivas? ¿Cuáles son las acciones concomitantes? ¿Y cuáles son las acciones posteriores? ¿Cómo está conformado un dispositivo básico? ¿Lo que dice? Bueno, no me acuerdo, el dispositivo básico que es el ESMA criollo, el que le llamamos, la reacción, ¿cierto? Y un dispositivo básico especializado, ¿cierto? Que tiene que ver con una escuadra de el grupo de antidisturbios, ¿cierto? El grupo ESMA. Entonces, esto es lo que nos pueden preguntar. ¿Cuáles son los principios de esto? Y aquí también, ¿se acuerda? Acá también hay unos principios, al igual que la resolución 02903, pero aquí cambia uno. Hay que tenerlo pendiente, presente, de qué norma me están preguntando, ¿cierto? Porque en la 02903 es legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad, ¿cierto? Son las 4. Aquí en este decreto, la última me cambia por temporabilidad y dice, bueno, me cambia la racionalidad por la temporabilidad, es lo único. Pero de resto son legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporabilidad. Hay que tenerlo presente. ¿Cómo están? Bueno, aunque esto no lo he preguntado nunca, pero tenemos que tenerlo presente. ¿Cómo están conformadas la escuadra o el dispositivo básico especializado? ¿Cuántos comandantes, cuántos líderes hay, cuántas escuadras, cuáles son los elementos que llevan? Sobre todo hay que tener presente, ahorita que estamos en derechos humanos, bastante derechos humanos, qué es lo que va a verificar o qué es lo que va a hacer el Ministerio Público, ¿cierto? Digamos, antes de la manifestación, antes de realizar el dispositivo. Lo que va a verificar qué armas tienen y digamos, no están autorizadas armas de fuego. Que también es importante aquí, que en cualquier momento de la diligencia, en cualquier momento, está abierto el diálogo. Siempre va a estar abierto el diálogo. También que el primero que se va a poder enviar al dispositivo son los gestores de convivencia, ¿qué se llaman? Gestores, ¿cómo se llaman? Los que van allá a mediar, a pacificar, ¿cómo se llaman? 60 gestores de convivencia. Gestores de convivencia. Bueno, listo. Ahora, después vamos a ver el decreto por el cual se adicionan los artículos 12 del decreto del sector administrativo por la clasificación y reglamentación de tenencia de armas y portes. Mire, vuelve y sale. Otro decreto que tiene que ver con el porte de armas neumáticas. Bueno, aquí ya trae el nombre también de traumáticas. Porque inicialmente estos se llaman neumáticas. En el código nacieron como neumáticas, en la, digamos, en la resolución y en la ley se llaman neumáticas, pero aquí ya en este decreto la llaman por traumáticas. ¿Listo? Tenemos que verificar todo esto. Voy a tratar de, en una sola clase, verificamos las 3 leyes, digamos, lo que tiene que ver con armas traumáticas, pero lo dividimos para verificar bien qué procedimiento se debe hacer, cuándo se debe realizar. No es solamente bueno, acá sí dice que por el porte, pero anteriormente en el código no se podía solamente porque la persona la tuviera y ya. Tenía que tener unas instancias o unos motivos fundados del por qué yo iba a quitar el elemento. Aquí pues ya va a haber un motivo que es el no tener el porte, el salvoconducto, ¿cierto? Para la tenencia. Listo. Viene la resolución 00911, que es el manual de patrullaje urbano.
Aquí preguntan los elementos, aquí preguntan los dispositivos, digamos, los modos de patrullaje. Los modos de patrullaje nos preguntan y los elementos que debe tener cada persona en cada vehículo o en cada medio de transporte. ¿Sí? ¿Qué más pueden preguntar aquí? Bueno, ahora sí, sigue la resolución 00912, que es el reglamento de servicio de policía. Aquí sí van a preguntar una cosa que es los frentes del servicio, que tiene que ver con el primero, que es el servicio básico de policía, que es la policía del cuadrante, lo que tiene que ver con el modelo nacional, ¿cierto? De vigilancia. Ellos son el servicio básico, porque la base de la policía es esa. Lo más esencial de la policía es la vigilancia, y deberían estar todos los policías en la vigilancia. La verdad, sí, no deberían haber antinarcóticos ni, digamos esto. Deberían estar todos en la vigilancia, porque la esencia de la policía es vigilancia, porque somos un cuerpo armado de naturaleza civil, no somos militares, ¿cierto? Debería ser, la vigilancia debería ser, digamos, lo predominante, todos estar en la vigilancia, a excepción de los que hacen labores administrativas. Listo. ¿Qué pueden preguntar ahí? Vuelven y preguntan los elementos, preguntan sobre todo lo que tiene que ver con estas reuniones con la comunidad. Vamos, cómo es un encuentro comunitario, cómo se proyecta o se planea el servicio, ¿cierto? ¿Quién es el que va a realizar la planeación de servicio y cómo lo va a hacer? Es que va a realizar un diagnóstico, una verificación del terreno, que va a realizar un plan de trabajo, luego el plan de trabajo va a crear unas actividades y se las va a dar a la patrulla, y la patrulla la va a cumplir y le va a dar el oficio de cumplimiento, ¿cierto? Al comandante, y ya va a quedar estipulado ahí, se va a hacer un encuentro comunitario donde se va a dar balance de toda esa actuación que se realizó. Eso es importante saberlo, lo pueden preguntar. Listo. Viene después la resolución 02903. Esta resolución ya la vimos un poco, hay como dos clases de esta resolución, que es digamos, el uso graduado de la fuerza, ¿cierto? Entonces, el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. Aquí veíamos que hay una ponderación también del servidor, del funcionario, para verificar qué grado de fuerza va a usar, ¿cierto? El uso de la fuerza es cuando nosotros contrarrestamos el actuar violento del ciudadano. Cuando él nos ataca, es violencia; cuando nosotros actuamos, es uso de la fuerza. ¿Listo? Vamos a verificar las instancias, que son los cinco niveles de la pirámide, ¿cierto? Yo le decía que todos unidos son un puñito, todos unidos, los 5 unidos son un puñito, que es la fuerza. ¿Listo? Que primero, inicialmente, es la presencia policial, ¿cierto? Porque ya desde que la patrulla esté ahí, o haya un plan baliza ahí en ese lugar, o haya un puesto de control, ya hay una presencia que está intimidando. ¿Listo? Después sigue la disuasión, el diálogo, ¿cierto? Saber expresarse, saber dialogar, darle las palabras y las frases técnicas que están en el sistema básico policial, ¿cierto? Táctico básico policial. Ya teniendo esas frases tácticas, podemos disminuir o, digamos, apaciguar la violencia que hay en contra del policía. Digamos que no se pudo, aunque, ojo, yo la estoy diciendo en orden, pero si usted llega a una circunstancia, usted tiene la ponderación, usted tiene la capacidad para decir, voy de una vez por el arma de fuego, no hay problema. Aunque sea graduado, no quiere decir que tenga que pasar una instancia por otra, no. Usted puede verificar cuál. Lo que pasa es que proporcionalmente usted va a decir, no, venga, voy a comenzar primero por esto. Pero usted, si ve que es un peligro inminente, de una arma de fuego, ¿cierto? Bueno, Profe, señor. ahí aplicarían los principios, ¿cierto? Necesidad, legalidad, proporcionalidad, Y racionalidad. razonabilidad, sí, señor. A ver, Señor. profe. Sí, señor. Y el examen se lo va a preguntar, o sea, pero no se lo va a decir explícitamente. Siempre tratan de lanzar una casuística porque es más complicado. No es que no sepamos,
sino que nos dejamos llevar por la película y a lo último se nos olvida qué es lo que nos preguntaban. Esto suele pasarnos. No es que no sepamos la respuesta, es que nos dejamos confundir. Entonces, sí, en esa ponderación usted inmediatamente va a decir, no, venga, yo llegué aquí y el principio de legalidad lo va a decir, lo va a asumir, lo va a hacer directamente porque usted va a utilizar los elementos que le dio la policía, ¿cierto? Es el tonfa, el arma de fuego, el dispositivo electrónico taser, ¿cierto? Entonces, ya el principio de legalidad está ahí porque usted va a utilizar los elementos que fueron asignados, ¿listo? La necesidad, entonces usted va a ponderar rápidamente. No, venga, pero es que él viene para encima mío con un arma que puede matar, sea machete o sea cuchillo. Ya va para encima mío. No, ya yo tengo que, la agresión es letal, pues mi agresión también tiene que ser letal. No, que un bastoncito, que un puñito. Si usted sabe hacerlo, si usted sabe manejarlo completamente, hágalo. Si no, utilice el arma de fuego y luego se defiende. Jurídicamente, se defiende con un abogado, pero utilícela. No se deje matar. Que hay una ponderación para esto. Lo que sí es que hay que la necesidad y la racionalidad. Por ejemplo, bueno, ayer yo estaba con un amigo mío que él asiste y estábamos hablando de un casito y me decía, venga, pero es que lo complicado aquí, o sea, ya lo tenemos todo, pero lo complicado aquí es que le pegó 7. Yo, pues sí, es que es complicado, ¿cierto? Pero se pudo, digamos, decir el por qué, se pudo estipular el por qué fueron 7 disparos, ¿cierto? Pero hay que... Entonces decía, muchacho, que eh, ese principio de racionalidad o temporalidad también tiene que tenerlo presente. Pues, o sea, si va a hacer uso del arma de fuego, sí está establecido, hágalo, hágalo. Pero 1, 2 veces, no se extralimiten porque el principio de necesidad el principio de legalidad sí, es el arma de fuego que le dieron de dotación. El principio de necesidad sí, fue necesario que usted lo utilizara bien, ¿listo? Proporcionalidad sí, fue proporcional, sí, pero es que 7 ya se sale, ¿cierto? Bueno, lo importante fue que sí, porque el ciudadano también disparó 3 veces, entonces iban en movimiento, ambos en motocicleta, y pues el policial de pronto no sabía que ya había impactado. Entonces él seguía haciendo disparo porque creía que no había impactado. ¿Listo? Entonces ahí se puede, pero sí hay que tener presente siempre los principios. Por eso le digo, si pueden hacer uso. Para el examen también hay que verificar las situaciones. Digamos, ponderar. Aunque el examen sí es un poquito más riguroso en qué sentido, en que no se pasen más arriba, no se pasen tan arriba. Pero sí se puede utilizar. El examen va a decir que primero las armas no letales o los dispositivos electrónicos, porque el examen va a creer que todas las patrullas tienen dispositivos electrónicos y tienen esposas y tienen, bueno, que tienen todos los elementos, porque ellos van a creer que todo se cumple a lo de la norma, ¿cierto? Pero en la vida real pues sabemos que es diferente. Pero para el examen sí vamos a aplicar todos estos dispositivos, todos estos elementos. Listo. Vamos entonces en el tercero, que es la fuerza física, ¿cierto? Yo voy a verificar que el ciudadano está alterado, voy a aplicar una llave y lo voy a controlar. Listo, listo. Pero primero la seguridad mía, ¿no? Primero que sea fácil para mí, difícil para él. Siempre hay que cuidar la seguridad mía. Primero, es que esto es un trabajo y no nos sirve. Lo voy a decir algo feo. Lo uno, a la institución no le sirve perder miembros, porque queda falta de personal. Y lo más importante, la vida suya no regresa y su familia lo va a extrañar y nadie va a querer a su familia o la va a proteger como usted lo hace. Entonces, primero mi seguridad. No, que es que usted está para proteger y para... Sí, yo lo protejo, pero después de que me proteja a mí o que yo vea que es seguro hacerlo. ¿Listo? Bueno, después siguen las armas, anteriormente era letalidad reducida, ¿cierto? O primero le decían armas no letales, después se demostró que sí mataban. Sí daban con la muerte de una persona, pero en unos casos extremos, pero sí dan con la muerte de una persona. ¿Listo? Entonces se le quitó eso de armas no letales y se colocó
letalidad reducida. Luego como que impactaba todavía y entonces se le llaman, a veces le llaman letalidad reducida, pero muchas veces en la norma está espere, armas no letales de letalidad reducida y armas menos letales. Ahora se llama armas menos letales. De todos modos, sí pueden dañar a la persona, pero no tanto. Listo. Después vamos a verificar lo de la resolución 01785, que es por la cual se hace la doctrina policial, ¿cierto? La cuestión de la doctrina policial. Aquí en lo de la doctrina policial es importante, siempre ponen esto de la resolución con la circular, la diferencia. Digamos, ¿cuáles son las otras que me confunden? La misión de trabajo con la orden de servicio. Y digamos, hacer la división de ellas. Entonces toca tener claro cada una que es y el tiempo. Unas duran 80 y algo, otras duran 60, o sea, el tiempo de los días que pueden durar estos documentos. Traten de hacerlo en la agenda. Coloquen comunicado oficial. Comunicado oficial es esto. Ya. Si tiene tiempo, le coloca el tiempo, aunque no tiene, ¿cierto? Orden de servicio. Se hace esto, la firma y es usada para esto y tiene tanto tiempo de vigencia. Traten de hacer eso en la agenda, de hacer cada una, porque esto lo preguntan, ¿Qué preguntan? Los ciclos, ¿qué se hace en cada ciclo? Yo les había enviado, digamos, en cada ciclo qué actividades se realizaban, ¿cierto? Por separado. Entonces, verifiquen esto porque en realidad eso es lo que preguntan. Lo que nosotros necesitamos ahorita es lo que preguntan. Todos en el diario vivir, todos saben muchas cosas, pero necesitamos aquí es cómo pasar el examen, ¿cierto? Esa es la esencia. Entonces, eso, examinen en cada ciclo. Entonces, son 4 ciclos, ¿cierto? En cada uno, ¿qué se va a realizar? Entonces, en la generación de la doctrina, ¿qué se va a realizar? ¿Cierto? En la otra es en la aplicación, en la evaluación, me falta una. ¿Cuál era? Generación, aplicación, evaluación, me falta una. ¿Cuál era? Porque se me olvidó ahorita. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el cuarto? Difusión. Entonces, generación, difusión, aplicación y evaluación. ¿Qué se hace en cada ciclo de la doctrina? En cada uno de estos ciclos, ¿cierto? Hay que tenerlo presente porque esto lo preguntan. No lo preguntan así. ¿Qué se hace en el ciclo de difusión? No, no lo preguntan así. Lo hacen al contrario. Le dicen, por ejemplo, se van a realizar instrucción en las escuelas, ¿cierto? Esto. ¿Esto hace parte de cuál ciclo? Y usted tiene que decir. Lo hacen al revés. Le dicen a usted qué hace para que usted diga cuál es el ciclo que lo hace. ¿Listo? Bueno, es lo que tiene que ver con doctrina. Doctrina también tenemos que saber quién es el garante primario de la doctrina, de la difusión de la doctrina policial. ¿Quién es el garante primario? ¿Quién lo sabe? Los comandos de departamento, el oficial más antiguo, ¿no? Sí, su oficial más antiguo de cada departamento, o de cada metropolitana, de cada unidad, digámoslo así para no, de cada unidad. El suboficial más antiguo de cada unidad, ¿cierto? O el mando ejecutivo de mayor antigüedad, o sea de ellos. ¿Quién es que mayormente puede ser un sargento mayor o puede ser un comisario, ¿cierto? Listo. Esto lo preguntan, eso lo preguntan. ¿Qué preguntan? Sobre todo tratan de confundir con la oficina de planeación. Por ejemplo, van a decir que quién es bueno, lo que preguntaron el año pasado. Preguntaron quién era el que verificaba si se presentaba un proyecto de doctrina o no. Y colocaban, oficina de planeación, y G, no, ¿quién hacía la verificación? Sí. Y B, colocaban el jefe de cada proceso. Y uno se iba con la oficina de planeación, uno decía, no, los que son unos duchos para eso es oficina de planeación. Sí, ellos la van a estudiar y la van a hacer, pero el que inicialmente va a verificar si el caso está apto para presentarse a la oficina de planeación es el jefe de proceso. Y la respuesta era jefe de proceso. Entonces, hay que saber también eso. ¿Quién puede generar doctrina y cómo se genera? Entonces, cualquier miembro uniformado de la policía o puede generar doctrina policial, ¿listo? Pero ¿cómo lo hace? A través de su jefe, de su comandante,
y este lo enlaza hasta que llegue al jefe del proceso. Digamos, si usted trabaja para vigilancia, pues el jefe de proceso sería el director de la ICET, ¿no? De la ICET. Y él sería el que verificaría y presentaría. ¿Listo? Allá planeación a nivel nacional para efectuarse esa doctrina. ¿Listo? Hay que verificar también qué es doctrina. ¿Qué otra cuestión? Otra cuestión así, digamos, las acciones del director de la policía tienen que ver ahí también. Ah, profe, y ese tema también, ¿quiénes firman la directiva? La directiva, ¿quiénes firman? No me acuerdo qué es lo que dice también. La circular, la directiva. Siempre nos Claro, confunden esa, con estas dos. Circular y ahí dice directiva. también. Y nos dicen que es por el tiempo, o porque la firma el director y el otro el subdirector, y como uno tiene tan claro eso, uno dice, ¿será que es porque una es particular y la otra es para, digamos, una es para un tema específico y otra es para varios temas? ¿O porque esta la firma el director y la otra la firma el subdirector? ¿O porque esta dura 80 días y esta dura 30 días? Y uno dice, ¿cuál será la diferencia? ¿El tiempo, el que la firma, o cuál es el carácter que tiene? Si es particular o general, ¿cierto? Hay que saber diferenciar. De lo que le digo, cada documento, sacarlo y enfrente colocarle quién lo firma, qué se hace o para qué sirve ese documento y, digamos, el tiempo estipulado que tiene. Toca verificarlo. Bueno, después sigue el procedimiento de mediación. Este procedimiento, pues, nosotros lo vimos, ¿cierto? Nosotros lo vimos. Ahorita lo volvemos a ver, pero tiene que ver con esa persona que, porque esa mediación no es mediación policial, es mediación. Es una persona que está estipulada, que tiene una oficina, que está nombrado y que tiene el cargo de mediador. El mediador va a solucionar problemas, digamos, que tienen que ver con la comunidad, va a realizar todo esto que sean diferencias, discusiones, peleas, ¿cierto? Listo. Porque el conciliador va a hacer cosas monetarias. ¿Listo? Esto tiene un procedimiento, tiene sobre todo preguntan qué, quién es el que va a archivar o quién es el que realiza la invitación para realizar la mediación y cuestiones así. ¿Listo? Después viene la atención de poblaciones vulnerables. Mire que yo estaba al principio indeciso si veíamos poblaciones vulnerables o no, porque yo decía, pues, puede que sí, puede que no. Y yo les hablé de toda la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? De los afrodescendientes, raizales y palenqueros, de las autonomías que tienen las etnias. ¿Se acuerda? 4 autonomías también. 4 autonomías. Entonces, hablamos sobre eso. Y es importante, las poblaciones vulnerables es importante. No salen muchas preguntas. 2 preguntitas. Profe, ¿estudió todo el tema para 2 preguntitas? Sí, pero es que esas 2 preguntitas pueden marcar la diferencia. Entonces sí hay que saberlo. ¿Qué pueden preguntar aquí en poblaciones vulnerables? Profe, ¿Señor? disculpe, en ese tema te está diciendo que hay muchos compañeros que están trabajando con el tema de los LTBI, Sí. que están trabajando mucho. Y he escuchado varios temas, y no que yo escucho nada más, y pues yo Mejor cojo sí. el decreto y la ley, y yo mismo, si no puedo, voy y le pregunto a usted o a algunos compañeros que sepan. ¿Qué Sí. pasa? Que esta pregunta que están haciendo de que si la persona se cree mujer, uno no puede requisarlo, imagínense. Entonces muchos están pasando que porque tienen el nombre en la cédula lo pueden requisar como hombre. Le están violando, imagínense. Eso está bajando un poco gente esa temita de los Sí. LTBI. Y ahí hay que respetarles todo esto. Independientemente si usted cree o no cree, o si a usted se siente bien que esa persona lo haga o no lo haga, no nos interesa. O sea, toca hacer el trabajo como está estipulado en la norma, ¿cierto? Y en la norma dice que cada quien es libre y es autónomo de expresarse como quiera sin afectar al otro. Entonces, él puede expresarse, él se siente mujer o él se siente asexual o él se siente esto, listo, listo, él puede realizarlo. Entonces toca estipularlo o hacer el procedimiento como está estandarizado. ¿Cómo está estandarizado? Yo voy a llenar los documentos, la orden de comparendo,
con los datos que dice la cédula. Pero si en la cédula me dice Pedro, y él me dice, yo le pregunto, ¿cómo es su nombre? Y me dice, yo soy María. Yo le voy a decir, listo, señorita María. Lo voy a llamar a él, lo voy a tratar como señorita, ¿cierto? Como su nombre, María. Él se identificó como María, María. No le voy a decir, usted se llama Pedro, mira, acá dice Pedro. No, María. Y entonces, para realizar, digamos, el procedimiento con ella, con María, no lo voy a poder hacer yo. Profe, pero entonces la dejo ir o qué hago. No, usted va a hacer una orden de comparendo sin multa, solamente con el medio de policía de traslado para procedimiento policial. Va a colocar que al no tener una femenina en la patrulla, usted le pregunta a la persona y él voluntariamente dice, manifiesta que se va a dejar practicar un registro. Y usted le solicitó el registro y él dice que voluntariamente se va a dejar practicar un registro, pero por una femenina. ¿Usted aclara eso? Entonces dice, por tal motivo se lleva a las instalaciones policiales o al CAI o así, donde hay una femenina de la Policía Nacional. Y ya, ¿cierto? Y esa orden de comparendo, que no es comparendo, o sea, no es multa, no es media correctiva, solamente es el medio de policía, le está dando transparencia total a usted del procedimiento. Si usted no quiere tener problemas, digamos, después o ninguno, usted llega al CAI o a la estación y simplemente llame a su amigo, que su amigo siempre va a ser el señor personero o la señorita personera que hay. Siempre va a ser su amigo. Si puede tener una gran amistad con él, bien, mejor. Lo llama, le dice, señor personero, lo que pasa es que yo tengo, bueno, voluntariamente una señorita de la comunidad LGTBI, ¿cierto? Me dijo que sí aceptaba que le hicieron el registro personal y lo vamos a realizar, lo trasladamos aquí a las instalaciones policiales para realizar. Y lo va a realizar la compañera tal. Él le va a decir, listo, ya. Y usted coloca en libro de población, y orden de comparando número tal, el cual se hizo con aplicación a un medio de policía. Coloca el artículo del medio de policía, traslado policía, ¿cierto? Para caso de policía, listo, ya. Eso tiene la orden de comparendo solamente con el medio de policía. Tiene la anotación en el libro de población y tiene que usted llamó al personero. ¿Qué malo va a poder haber en ese procedimiento? Nada. No, que me trató, no, yo lo traté bien, llamé al personero, hice el traslado normal, el medio de policía, no lo estoy perjudicando porque no estoy colocando multa, no estoy haciendo nada. Lo estoy llamando respetuosamente, ¿sí? Él se identificó como María, yo lo trato como María, ya. Profe, Normal. pero en el Señor. mejor de los casos que el señor o señora personera haga presencia. Pensaría yo, ¿no? Sí, que el personero haga presencia ya. Sí, mejor, claro, mejor. Hay más transparencia. Pero bueno, es que ellos también paran bastante ocupaditos. Con la llamada ya está. Pero uno le puede decir, si quiere, doctor, se puede acercar a las instalaciones para que verifique, para que dé garantía del caso. Y ya. Entonces, hay transparencia en todo y no hay problema. Pero para el examen sí, es como se sienta la persona. La que lo va a requisar es como se sienta él. No, que es que yo lo veo y tiene la barba por acá a los hombros ya, y me dice que llama María. No importa, es María con barba, no hay problema, ¿cierto? La trato como María, la requise una femenina normal, y yo hago la orden comparando con los datos de la cédula. No es que, entonces yo lo traté como María, entonces yo voy a colocar María aquí, no. Lo coloco como los datos que estén en la cédula. Normal. Hay mucho, bueno, esto de los exámenes tiene mucho mito. Hay muchos compañeros que, esto es así, yo lo he hecho toda la vida así y no ha pasado nada. Sí, pero toda la vida lo ha hecho mal y resulta que nunca se le ha caído de buenas, pero en realidad no se puede uno guiar por lo que digan los compañeros. Hay que guiarse por lo que diga la norma para el examen, ¿cierto? Ya los truquitos y cosas y esto que tengan digamos, en el trabajo es diferente, pero para el examen es lo que diga la norma y pues verificarse y quedarse aquí en la norma. Aquí dice que en las poblaciones vulnerables se va a tratar como se identifique, así lo trata. Y ya. En la atención al ciudadano también lo dice, que también lo va a tratar como él lo que él se manifiesta. Y ya. Listo. Ahora vamos a ver aquí, bueno, vamos aquí poblaciones vulnerables.
Metodología de articulación de prevención de convivencia y seguridad ciudadana. Actualización del tomo 2.2. Eso tiene que ver con toda la verificación de los documentos, de los servicios, con cómo se debe prestar el servicio de jefe de información, cómo debe prestar el servicio de centinela, cómo se debe prestar el servicio. Lo vamos a verificar. Y lineamientos de servicio para policía a través de los comités de vigilancia. Bueno, vamos a verificar estos comités de vigilancia. Este tema yo me lo sé al derecho y al revés, me lo sé todito. ¿Dónde nace? ¿Cómo nace el comité de vigilancia? ¿Para qué se realiza? ¿Cuáles son los postulados que se hacen? La verificación de la estadística, cómo le vamos a dar balance y mediación al delito y esto. Entonces, listo. Claro que Curso, acá hay, lo acá hay lo uno, hace semanal. sí, claro que acá hay uno más ducho. Heider es bastante ducho en este, mejor. Heider. Me debe 2 cursos. Sí, sí. Entonces, vamos a verificarlo según a lo que está en la norma. Lo que está en la norma. ¿Listo? Y vamos a verificar punto por punto. Listo, y ahí terminamos los temas. Quería que verificáramos así que no es tan complejo. No es tan complejo. Esto no es de, es que tiene que ser muy inteligente y muy sabio la persona para pegarle a eso. No. Digamos, bueno, yo humildemente yo digo, yo saqué 100% en temas policiales. Yo saqué 100%. Pero no fue porque yo me las sé todas, sino porque traté de decir qué es lo que me quieren preguntar, qué es lo que me quieren evaluar. Y yo fui verificando y pues fui acertando de a poco, ¿sí? Pero teniendo esa metodología, siempre pregúntese, o sea, en sí qué es lo que me preguntan. Y tengan presente, a veces le preguntan el no, y usted, después de que lee todo, responde el sí, y lo que le preguntaban era el no, el no. Entonces, hay que verificar esa situación, si la pregunta o la tarea es negativa o es positiva. Hay que verificar eso. ¿Listo? Y siempre lo que yo le digo, o sea, la estrategia que yo tengo de las preguntas es buena. O sea, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. Entonces, esto deben aplicarlo a todos los temas, a cada delito, a cada ley, a cada norma que usted, bueno, ¿qué es? ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Quién la hace? Y ya teniendo la respuesta a esas preguntas, usted se sabe el tema. Y a usted se lo pueden preguntar al derecho, al revés, se lo pueden preguntar de diferente manera y no va a haber complique. ¿Cierto? Listo, ahora sí vamos a hacer el examen. Ese era el preámbulo. Vamos a verificar. Entonces es un pequeño examen que yo lo hice, lo redacté ahorita para ir verificando. Entonces, la norma y principios integrados a la Constitución Política por el bloque constitucional, ¿cierto? ¿Qué es el bloque constitucional? Son todos los tratados y los acuerdos que hacen internacionalmente los países y estos los adquieren y los vinculan a la Constitución, ¿cierto? Entonces, espere que por acá la pregunta está como un poquito, bueno, acá está como un poquito, le falta un poquito, ¿cierto? La norma y principio integrado a la Constitución Política de Colombia por el bloque constitucionalidad, bueno, tendrán una igualdad ante la Constitución Política de Colombia, B, serán inferior a la Constitución Política de Colombia, C, serán superior a la Constitución Política de Colombia, y D, ninguna de las anteriores. ¿Qué me dice? El bloque constitucional. ¿Quién me responde? Uno me podría contestar, profe, Ahí pero sí nos corchó. señor. ¿Qué dice? Ahí sí nos corchó. Yo también me quedé en esa pregunta pensándole, la verdad no di por contestarla. Sinceramente no. Listo. Mire, uno me puede preguntar, uno me puede responder esto y puede tener conocimiento. Mire el conocimiento que me va a decir uno. Me va a decir, profe, el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, que es un principio, dice que la Constitución Política de Colombia es norma de normas, que toda norma que vaya en contra de ella
va a prevalecer la Constitución. Entonces, profe, la Constitución es superior, o sea que el bloque constitucional es inferior. Y mire que me está dando argumentos y claros y me está diciendo dónde está y todo. Muy bien la respuesta, pero está equivocada. Está errada. Sí, la Constitución tiene una prevalencia por encima de las leyes que vayan en contra de ella. Pero resulta que los bloques constitucionales no son leyes, son tratados y acuerdos internacionales. Pero no van por encima, van en igualdad. Vale igual la Constitución que el bloque constitucional. Es más, el bloque constitucional, los acuerdos, están dentro de la Constitución, ¿sí? A través del artículo 93 de la Constitución. Entonces los adquiere, y mire que el tratado, el pacto que hacemos frente a los niños, a la defensa de los derechos de los niños, pues se ve reflejado en el artículo 44 de la Constitución, ¿cierto? Y le da una garantía de derecho fundamental, aun cuando está en derechos sociales. Entonces, ese tratado es importante y va de la mano con la Constitución. Entonces, aquí la respuesta sería la A. El bloque constitucional y la Constitución están en igualdad. Están en igualdad. Ninguno va por encima. Están en igualdad. ¿Listo? Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuándo puede perderse la nacionalidad? ¿Cuándo se podría perder la nacionalidad? A. Cuando se renuncia a la nacionalidad. B. Cuando se obtiene otra nacionalidad. C. Por decisión judicial. D. Cuando se renuncie o dicten decisión judicial. La C. La C. Por decisión La judicial. C, cuando se tiene otra nacionalidad. B. La B. ¿Qué más? ¿Qué más? Resulta que la C no es, le digo por qué. Porque nadie va a estar. Cierto. Espere, el destierro y la, ¿cómo se llama? Hay un artículo de la Constitución que dice que nadie será sometido a destierro y, ¿cómo se llama la otra? Bueno, no me acuerdo ahora la otra palabra. Profe, yo digo que la de profe. Entonces, por orden judicial no, porque usted por orden judicial un No, juez no, le va a decir, un juez le va a decir, espere, la C, espere, por eso. La C no es porque la C le dicen, no, entonces usted ya no tiene derecho a ser colombiano, váyase de Colombia y pierde la nacionalidad. No, un juez no puede hacer eso, porque nadie está, profe, la cuando se renuncia a la nacionalidad. digo por qué, porque ahí pone el ejemplo Cosio. Cosio ahora ya no es colombiano, ¿Pero qué es? es de otro país ahora. No me acuerdo qué país es, pero él renunció a la nacionalidad colombiana por los impuestos. Por eso, pero renunció y quedó volando. Como permanente. Él ya tiene su nacionalidad de otro país. Solo que tiene otra nacionalidad para poder renunciar. Sí, sí, muy bien, no, pero estaba muy bien, él tiene que renunciar, sí, pero él no puede renunciar así, o sea, él tiene que adquirir otra y renunciar a esta, pero de todos modos él sigue siendo, está nacionalizado en la otra, pero él de algún modo, pues entiende que siempre ¿cómo lo digo? Va a ser, es colombiano, digamos, o es colombiano de nacimiento, pero está nacionalizado en otro sector, o sea, no puede renunciar. ¿Cuál es la respuesta entonces? La respuesta es cuando se obtiene otra nacionalidad. Él tuvo que adquirir otra nacionalidad, él tuvo que adquirir otra para poder decir que prefiere esa que esta. ¿Sí? Pero él no puede renunciar, ya no quiero ser colombiano, ya no. No, él va a ser nacionalizado en otro país, pero sin embargo siempre va a tener presente que nació en Colombia. O sea, de alguna forma va a estar siempre perteneciendo a la nación, pero lo va a adquirir ahorita, va a quedar suspendida, lo va a adquirir otra nacionalidad, otro país. Entonces, la respuesta ahí es cuando se obtiene otra nacionalidad y se renuncia a la propia. Digamos, yo quiero irme para Venezuela y quiero nacionalizarme allá. Yo digo, bueno, yo pido mi nacionalidad allá, no puedo tener, pues, o sea, doble, entonces yo renuncio a la de colombiana. Sigo teniendo todo como, pero me está, digamos, los derechos los voy a adquirir es allá. Los derechos
¿Se acuerdan que los nacionales tienen derechos, todos los derechos, y los extranjeros tienen unos derechos restringidos, que es el derecho al voto, a elegir y ser elegido? Entonces, por ejemplo, este muchacho pues ya no podrá votar aquí, porque ya no tiene nacionalidad colombiana, ya no puede votar. Entonces, tiene que votar por el presidente del país en el que él se, digamos, se nacionalizó. Aquí la respuesta es adquirir otra nacionalidad y renuncia a la otra, pero en realidad no es renunciar porque tiene que adquirir primero la otra. Sí, sí me hago entender, ¿no? No, Sí, señor. sí. O sea, él sí renunció, pero tomando la otra. Si no toma ninguna, no puede renunciar. Entonces la respuesta es tomar otra, cuando se adquiere otra nacionalidad. ¿Y en qué país se nacionalizó? No saben, ¿no? No, la verdad no me acuerdo, pero ese nombró un país ahí, lo nombró. Bueno, y pues él tiene que tomar primero la nacionalidad del otro país, para después sí decir que no va a pagar más impuestos en Colombia porque ya no pertenece a Colombia. Ya tiene que pagarle a el país. Listo. Entonces aquí, por decisión judicial, no es porque ningún juez puede desterrar a nadie. Listo. Los derechos, hay que al espacio, se refieren a los derechos individuales y libertades fundamentales que deben garantizarse a todas las personas sin discriminación y en condiciones de igualdad. Entonces, A, los derechos colectivos; B, los derechos de primera generación; C, los derechos de segunda generación; y D, los derechos económicos. ¿Cuál sería ahí? ¿No? ¿Cuál no sería? Económicos. Económicos, listo, no son. No son porque dice que es individual y no. ¿Listo? Económicos no. ¿Cuál es otro más no? Colectivos. No, colectivos no, porque están hablando de los derechos de él, de la persona, de individual. No son Primera colectivos. generación son los fundamentales. Es eso. Muy bien, esa sería la respuesta. La primera generación son los fundamentales y esos que los que se refieren son los que son para él solito, los fundamentales. O sea, derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad, ¿cierto? El derecho de petición también está en los fundamentales, ¿cierto? Entonces, esos derechos que son para él solito son los de primera generación y son las garantías de las libertades fundamentales y de los derechos individuales del solito. Listo. Puede interponerse la acción de tutela cuando: A, los derechos fundamentales constitucionales han sido violados o estén amenazados; B, se pretende proteger los derechos de un colectivo; C, se pretende indemnizar por daños y perjuicios; D, se exige el cumplimiento de una ley o norma. La A. La A es, cuando es un derecho fundamental que está violado, es tutela, ¿cierto? Cuando es un derecho colectivo, es una acción popular o una acción de grupo. Hay que verificar, ¿no? Entonces, digamos, para proteger derechos colectivos sería una acción popular. La B, ¿cierto? Sería una acción popular. Y la C sería una acción de grupo, porque busca indemnizar. Esto lo tenemos que tener claro, muchachos, porque lo preguntan siempre. Todos los años preguntan esta vaina. ¿Qué es la acción de grupo y qué es la acción popular? Lo preguntan. ¿Listo? Y la D, se exige el cumplimiento de una norma, es una acción de cumplimiento. Listo. El gobierno nacional está integrado por: A, presidente, gobernadores y alcaldes; B, presidente, ministerios del despacho; C, presidente, ministerio del despacho y directores administrativos; D, Senado, Cámara y Consejos Municipales. La C. Presidente, ministerio y directores administrativos. Muy bien, muy bien. Ese es el gobierno. Cuando hablamos de gobierno son estos. Cuando hablamos de Estado son todas las instituciones, ¿cierto?
Cuando hablamos de nación, son los nacidos en Colombia o que han pedido la nacionalidad. Cuando hablamos de república, son los recursos y todos los bienes patrimoniales y culturales de la nación, ¿cierto? Desde nosotros, que van a estar a disposición de una persona, que es el presidente. Es república, la república unitaria. Bueno, ahora, son órganos de control. A, Ministerio Público y Defensor del Pueblo. B, Ministerio Público y Contraloría. C, Personero y Consejo. D, Ministerio Público y Personero. ¿La ves? B. Ministerio Público y Contraloría. Eso. ¿La ves? ¿Y el Ministerio Público está conformado por quién? Dentro del Ministerio Público, ¿quiénes están? Contraloría, Procuraduría, el Defensor del Pueblo. Bueno, pero en el Ministerio Público no está la Contraloría es aparte. Dentro del Ministerio Público está el Procurador, los personeros distritales y municipales, ¿cierto? Y el Defensor del Pueblo y también los defensores públicos, que son los abogados que les paga el Estado para defender a las personas que no tienen recursos, ¿cierto? Ahí están en el Ministerio Público. Esas 4 personas, o 4, digamos, cargos. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿a cuál sistema internacional pertenece Colombia para la protección de los derechos humanos? Aquí viene el segundo tema, el tema de derechos humanos, ¿cierto? A, Sistema Africano de Derechos Humanos. B, Sistema Suramericano de Derechos Humanos. C, Sistema Latinoamericano de Derechos Humanos. D, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿La ves? La D. La D. Interamericano. Interamericano. Interamericano, muy bien. Es el sistema interamericano. Dentro de ese sistema está la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, que ahora se llama Consejo Interamericano. Pero no sé cómo saldrá en el examen, si saldrá por consejo, porque fue hace poquito que le cambiaron el nombre, o saldrá por comisión, no sé. Bueno, ahora, según el Código Penal colombiano, se entiende como conducta dolosa A, cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. B, el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. C, el agente dirige su voluntad hacia un determinado resultado típico y se produce uno más grande. D, quien no sabe la conducta y la comete sin deseo. La A. Quería hacerlo y lo hizo. Eso, muy bien, muy bien. Bien. Listo. Las otras son ¿cuál? Por ejemplo, mire, la B, ¿qué era? ¿Qué es la B? La La gente culpa. debió haberlo previsto. Ah, eso Puede fue la ser. culpa. Esa es la culpa por negligencia. Es culposo. Sí, y la C. Quería hacer uno más pequeñito y se excedió. Interintencional. Eso, muy bien, muy bien. Estamos volando. Listo. ¿Cuál es el tiempo determinado para responder un derecho de petición? Ay, pero me faltó completarlo acá. Bueno. Sí. Para responder un derecho de petición. ¿Cuál es el tiempo estipulado? 10. 15 días hábiles. 15 días hábiles. Regla general. 15 días. B. Eso. La regla general es 15 días, porque después eso de 15, de 10 y de 30 días, pues ya es digamos, una de las excepciones que tiene. Profe, pero ahí, en 10 días, 15 días, dice de ahí, no me acuerdo cómo era que decía. De información, para dar información son 10 De días. información, algo así. Eso, por eso, pero mire, la regla general dice así, mire, dice, todos los derechos de petición se responderán en 15 días, ¿cierto? Pero después dice, a excepción, digamos, de los de información, dicen que serán 10 días, y de los que son entre instituciones, que serán 10 días. Y dicen, y si son de consulta, que tiene que ver con el cargo, pues se darán 30 días. Y después dice, pero si es una petición de un periodista o un congresista, serán peticiones prioritarias y serán en 5 días. Entonces, ¿por qué me dice al principio que eran 15 días? Es que todo se responderá en 15 días. Y después me comienza a decir, este no. Pero la respuesta es 15 días. Eso es lo que yo le decía a la norma.
Y verifíquela, búsquela y verá. Dice que todo se responderá en 15 días. Y después dicen, los de información 10. Ah, no, pero los del congresista y los de periodista, 5 días. Ah, pero si tiene que armarla según el cargo, Yo le digo, es 30 porque días. yo, el turno me estaba leyendo esa. Sí, sí. Esta era 1755 y decía eso, que 10 días, y por eso fue que respondí así, porque no enfoqué fue la respuesta del tema. Sí, sí, sí. Pero no, muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, inicialmente lo que dice es 15 días, pero sí después comienza a desgranar o, digamos, Me habla, un ejemplo, de la policía con el ejército, o sea, a responderle. El 10 tiempo días. estipulado también. 10 días. 10 días. Ajá, también Entre dice ahí. instituciones. Entre instituciones, Entre 10 días. instituciones, sí, así. Lo ves. Y por ejemplo, una veeduría se tomaría como prioritario. Tendría 5 días uno. 5 días para responderle a una veeduría. Porque el trabajo de ley es importante, lo que está realizando. Y el trabajo de, digamos, cuando tiene que ver con derechos humanos o derechos fundamentales, son prioritarios. Tienen que ver 5 días. Bueno, entonces, dentro de instituciones, 10 días. Pero si le hacen, digamos, una petición de un derecho fundamental, por ejemplo, de la vida, un derecho que, digamos, un derecho de petición que tenga que ver con la vida de una persona, pues va a ser un derecho prioritario. Y los derechos de petición prioritarios, 5 días para responder. Profe, pero si me hacen un derecho de petición que tiene que ver con la salud, resulta que la salud no es un derecho fundamental, pero por conexidad, porque se entiende que si no tengo salud, pues puedo morir, entonces también se vuelve prioritario y tengo 5 días para responder. ¿Sí? Entonces, esa regla que al principio me decían que eran 15 días, después me la rompieron en todos los artículos, pero la respuesta en realidad es 15 días. Regla general, 15 días. También habla de los documentos, que le falta un documento, que le da también tiempo estipulado para Los incompletos. incompleto. Derecho a Si le petición sale con incompleto. Se con palabras recibe, fuertes. ese es el otro. Espera, mire, Es el otro, sí, claro. Pero está falta el documento, SOES, está el lo SOES, recibe, hace la anotación y le da el tiempo estipulado para que traiga el documento ese es el faltante. incompleto. Ahora, el oscuro. El oscuro es que yo no entiendo. Yo lo recibo y le doy un tiempo para que lo adecue. Y está el SOES, que es el irrespetuoso, que es el único que no va a poder recibir nunca. El único que lo rechazo. El oscuro, que yo no lo comprendo, yo lo recibo y le digo a la persona con el recibido, digo, venga, vaya y verifíquelo y cuando ya lo acomode, me lo trae y lo cambiamos. Pero lo voy a recibir. Y el incompleto, yo lo voy a recibir. Le digo a la persona, venga, yo necesito, mire, por ejemplo, me va a hacer un derecho de petición de, no sé, de alguien que se murió, digamos así, y quiere que cambie el nombre de un elemento, digámoslo así, no sé. Entonces, yo le voy a decir, venga, yo le puedo hacer esto. Esto que usted me está haciendo es un derecho de petición de consulta de mi cargo, o sea, yo tengo que hacer una diligencia. Yo tengo 30 días para responderlo. Pero resulta que a mí me hace falta un documento, que es el certificado de defunción del señor. Digamos que sea ese documento. Entonces yo le digo, yo le recibo y usted tiene 30 días para que me traiga el documento. En esos 30 días yo lo voy a esperar para que me traiga el documento y yo comienzo a darle, le doy la respuesta. ¿Cierto? Entonces, ese también va a ser de consulta y va a ser un derecho de petición incompleto. Los incompletos se reciben, solo que se le da el tiempo estipulado para que la persona traiga lo que le falta. Los oscuros, que yo no comprendo, también se reciben, solo que se le da el tiempo a la persona, 15 días o 10 días, para que me lo acomode, ¿cierto? Y el irrespetuoso, sí, no lo recibo. ¿Por qué? Porque el derecho fundamental dice, toda persona tiene derecho a realizar peticiones respetuosas. El derecho es a ser respetuoso. Si él no lo hace respetuoso, no tiene derecho. ¿No? Oh, pero muy bien, Ávila, que está pegándole bastante. Y trate de sacar los apuntes en la agenda. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Listo, sí, señor. Bueno, ahora, ¿qué es un caso fortuito? Yo le he dado bastante con esto de caso fortuito, fuerza mayor, caso fortuito, fuerza mayor.
¿no? Entonces, A, es un evento impredecible y de ser previsto tampoco podría evitarse. B, es un evento que no era predecible y de ser previsto se podría evitar. ¿No? C, es un evento que lo ocasiona un tercero. Y D, es un evento que salió de la nada. La B. B. Es un evento que no era previsible y se podría evitar. Ah, bueno. B. Bien, 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 bien. Muy bien. La A, ¿qué sería? ¿Qué sería? La mano de Dios, fuerza mayor. Fuerza Mayor, mayor. fuerza mayor. Listo, muy bien. Esto tiene que tenerlo, sale pregunta eso casi siempre. Listo. ¿En qué audiencia una persona toma o se determina como víctima? ¿En qué audiencia? Recordemos las audiencias. Pero voy a recordar la primera. Está la audiencia de legalización de captura. Está la audiencia de imputación de los cargos. Está la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, medida cautelar, ¿cierto? Está la audiencia de acusación, está la audiencia preparatoria, y está la audiencia de juicio oral, y está la audiencia de lectura de sentencias, ¿cierto? Lectura, ya. Pero esa no la vamos a ver, eso no, eso es ejecución de penas, es hacer la lectura y ya. Entonces, hasta aquí, hasta juicio oral. Entonces, ¿en cuál de esas 6 audiencias se estipula que la persona tiene la característica de víctima? En juicio oral. ¿Verdad? ¿Qué otro dice? ¿Cuál otro dice? Vamos a mirar qué hacemos. Vamos a hacer qué hacemos en cada uno. ¿Listo? Legalización de captura. Vamos a verificar que la persona no haya sido maltratada, que se le hayan respetado los derechos que le asisten como capturado. Simplemente eso. Listo. En imputación de los cargos. Vamos a estipular que existió una falta al Código Penal, o sea, existió un delito, una actividad, y que presuntamente la persona que está ahí pudo ser. Listo. Solicitud de medida de aseguramiento, la medida cautelar, esta se hace con unos motivos fundados. Esta no es obligatoria realizarla. La solicita el fiscal si tiene unos motivos fundados. ¿Cuáles son los motivos? Que la persona pueda no compadecer, o sea, se pueda fugar. Que la persona sea un peligro para la sociedad. Que la persona pueda interrumpir la investigación. Que la persona pueda seguir cometiendo la falta. ¿Listo? Por esos motivos se solicita la audiencia de medida de aseguramiento, que es una medida cautelar. ¿Listo? Bueno, ahora sigue la otra audiencia, la audiencia de acusación. Entonces, aquí sí se va a estipular directamente que existió la falta y que está comprobado o que tengo pruebas yo fundamentales para decir que la persona que está ahí sí fue quien realizó la falta, que la falta sí existió, el delito sí existió y que él quiso realizarlo o que fue por negligencia, ¿cierto? En la acusación. Entonces, aquí en la acusación, la persona sí va a tomar el carácter de que realizó el delito. Una vez que digan que él realizó el delito, van a decir que la persona que está ahí o la persona que estuvo o la persona que fue afectada, si es víctima de esa persona que es el que realizó el delito. ¿Listo? Después viene la audiencia preparatoria, que es donde el defensor va a refutar y va a presentar las pruebas de inocencia o va a sembrar la duda. Él no necesita ni demostrar que es inocente. Solamente con demostrar que hay duda de que no es culpable, ya es ganador. ¿Por qué? Porque toda duda será, por el principio de favorabilidad, será en favor del que está investigado. Ese es el indubio pro reo, que es a favor del reo, de la persona que está ahí. Entonces, si hay una duda, ya no puede ser culpable. Eso es lo que va a tratar de hacer, a desvirtuar todas las pruebas que tiene en su contra. ¿Listo? Y en juicio oral se van a verificar todas las pruebas que quedaron en firme y se va a hacer la ponderación, la verificación y se va a dictar sentencia. ¿Cómo se llama? Absolutoria, que va a quedar la persona libre, que es inocente, o condenatoria, que va a decir que la persona sí fue el que lo realizó. ¿Listo? Entonces, siento así, ¿cuál era la audiencia? Acusación. La acusación, muy bien. En la acusación es donde la persona sí se determina que fue y sí se determina que la otra persona fue víctima. Es en la acusación. ¿Listo? ¿Quién es el que se va a sollar? ¿Quién es el que va a llevar la batuta en la acusación? El fiscal. El fiscal va a llevar la audiencia como tal.
Sí, sí habla el defensor y hablan todos, pero quien va a realizar el personaje protagónico en esa audiencia es el fiscal. Listo. Ahora la otra pregunta. Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en el ejercicio del poder de policía. Entonces, A, actividad de policía. B, función de policía. C, poder residual de policía. D, procedimiento de policía. Función de policía. Digo que Función. la B. A ver. Función. Sí, función de policía. Listo. Entonces acordémonos que era poder. Poder es expedir normas. Función es hacer cumplir normas. Y Hacer cumplir. actividad es materializar esas normas. ¿Listo? O sea, aquí en este caso es la función. Muy bien. Según la ley 1098, un adolescente puede trabajar desde qué edad? A, 14 años. B, 15 años. C, 16 años. D, 17 años. 15 años. 14 años. A ver, 15. 15. 15 años. Muy La bien. B. Muy bien. Mayor de 15, menor de 17, mayor de Menor de 17, 17. perdón. Listo. Entonces, ¿cuál de los siguientes no es un mecanismo de participación? A, referendo. B, consulta popular. C, plebiscito. D, tutela. La B. D. Tutela. La- Tutela. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de qué? un mecanismo para De protección. Protección. Ajá. Sí, es para proteger los derechos, él iba a decir, para proteger los derechos fundamentales, sí, por eso. Es un mecanismo de protección. Listo. ¿A partir de qué edad un adolescente puede ingresar a un establecimiento de videojuegos? A, 14 años. B, 15 años. C, 16 años. D, 12 años. A, 14 años. a los 14 años, la A. 14 años. Muy bien. Y es una función de la policía verificar esto, que no entren menores de 14 años. Esto en la ley 1098. Y así terminamos el pequeño examen. ¿Cómo le pareció? Ah, estaba fácil, ¿cierto? Bien, profe, es bueno que se hagan preguntas para uno ir también. Para ir Y verificando. todo, Claro. claro, todos ahí van desarrollando poco a poco. Hay cosas que uno no se lo olviden. Sí, sí, vamos a estar Claro, así. profe. Vamos a estar así. Vemos unos temitas, hacemos unas evaluaciones. Voy a sacar más tema y verificar cositas más pequeñitas. Aquí estoy verificando si le están quedando varias cosas, por ejemplo, la fuerza mayor, el caso fortuito, que son cosas así, el dolo, la culpa, la preterintención, que son como cosas más, como le digo, como más explícitas, más dadas, ¿cierto? Y las preguntas. Y después comenzamos a preguntar cositas más pequeñitas, más minuciosas, para poder tener conocimiento de todo. Esto, muchachos, lo que tengo aquí, estos consejitos, pero mañana lo hacemos, mañana lo hacemos. ¿Listo? Son unos consejitos que yo saqué de todo, digamos, de cómo realizar todo para la preparación para el examen y qué debemos hacer en el examen, cómo debemos responder el perfil, cómo debemos responder en lectura, en matemáticas. Mañana lo vemos. ¿Listo? Pero mañana también voy a traer, por si pasamos rápido esto, voy a traer otras preguntas. ¿Listo, muchachos? Sí, profe, es muy bueno. Sí, esa pregunta lo hacen de pronto medir lo que hemos dado en clase ya. Buenísimo. Excelente, excelente. Listo. Entonces, muchachos, yo creo que aquí acabaríamos entonces la clase del día de hoy. ¿Qué preguntas tenemos? Bueno, todo fue preguntas, ¿no? Como tal no fue tema así, pero todo fue. Y sí vieron que rápidamente le dimos la vuelta, digamos, a la directiva, a los temas, y no están complicados. Mire que yo aclaré ahí los derechos de petición, lo aclaré. Estaba enredado en esa pregunta. Ya aclaré por lo mismo, porque todo el mundo opinó y se aclaró. Pero Claro, al inicio también quedaron dudosos y hoy pues quedaron acorde con lo que creyó. claro, muy bien. ¿Cómo se sienten? Ya se sienten, digamos, un nivel más preparado, ¿cierto? Digamos, para responder aquí, ya se sienten que es como más fácil lo que están preguntando, ¿cierto? Sí, señor. Claro, profe, sí. Listo. Listo, muchachos, entonces nos veríamos mañana.
Que descansen, que los protejan y nos vemos. Hasta luego. Listo, profe. Igualmente. Chao. Profe, gracias. Amén, que descanse. Listo, señor. Hasta luego.